En este video voy a explicar cómo sacar el número correlativo en Excel utilizando fórmulas. Este ejemplo nos puede servir cuando queremos crear un código de cliente. Para eso voy a escribir igual y voy a utilizar la función fila. Seleccionamos la función y tenemos como argumento la referencia. La referencia va a estar conformada por la celda que contiene los apellidos y nombres de cliente. Entonces selecciono en este caso la celda B2. Cerramos paréntesis, presiono la tecla Enter. Como podemos visualizar ahí nos da el número 2, pero como es el primer cliente lo corresponde el número 1. El número 2 significa que es la fila 2 del Excel en que se encuentra el primer cliente. Entonces, por ser el primer cliente le corresponde el número 1, entonces simplemente lo voy a restar una fila. Y podemos ver que tenemos el número 1 para el primer cliente. Arrastro la función para el resto de celdas y tenemos para el segundo cliente el número 2. Ahora yo si deseo lo puedo concatenar con ceros, entonces voy a escribir comilla, escribo 2 ceros, guión y cierro comillas, y para concatenarlo con la función fila voy a utilizar el símbolo de ampersand. Y con esto ya voy a concatenar los 2 ceros con el guión con la función fila. Presiono la tecla Enter y tenemos ahí este formato. Arrastro la función para el resto de celdas y podemos ver ahí que para el primer cliente tenemos el 001, para el segundo cliente 002. Con esto hemos concluido con el video.